Hola, muy buenas noches. Soy Rodrigo Olivares Pineda y les voy a presentar el proyecto que elaboré para la materia de proyectos dentro del octavo semestre de la carrera de licenciatura en Historia de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Mi proyecto lleva por nombre Elaboración de podcast como estrategia de divulgación de la historia. A través de esta estrategia pretendemos acercar la historia a los adolescentes desde un punto de vista no convencional, podría llamarlo. Esto implica que los jóvenes tengan acceso a una visión diferente de la historia, en el sentido de que en base a una investigación seria y tratando de eliminar todos aquellas posturas que tienen los diferentes momentos históricos, que el joven analice, primero escuche para analizar y generarse un criterio sobre ciertos acontecimientos históricos. Para ello se va a elaborar un guión. Este guión va a ser elaborado por dos historiadores. Dicho guión va a ser discutido, comentado, platicado con un tercer historiador, investigador que participaría en esta grabación, que puede ser con audio y con video. En esta, llamémosle mesa de trabajo, mesa de debate, se analizaría un momento histórico en particular desde diferentes ángulos y sobre todo analizando las consecuencias que esto tuvo para hechos históricos posteriores. Ahora, se pretende que estos programas tengan una hora de duración y que se transmitan semanalmente. Para el desarrollo de este programa se pretende generar eh, convenios o buscar patrocinios, convenios con diferentes instancias gubernamentales para ayudar a costearlo, o patrocinios con algunas instituciones, instancias, empresas que les interese el tema y pudieran ayudar a cubrir los costos de producción. Bien, la justificación que tenemos del proyecto es que, primero, tenemos que el estudio de la historia es poco atractivo para la mayoría de los adolescentes, ya que normalmente es una materia en la que tienden a memorizar, no tratan de comprender qué es lo que pasó. Se memorizan acontecimientos, hechos, personajes, pero el alumno no comprende y se le ve como una materia de relleno, una materia fácil, donde solamente tratan de memorizar para un examen. Esto lo hace muy poco atractivo para los jóvenes. De otra forma, el podcast se ve como una estrategia didáctica en el que se va a producir a través de audio y video una, se va a grabar en audio y video una plática, una mesa de trabajo entre varios historiadores que van de manera jovial, de manera informal, de manera irreverente, van a discutir algún hecho histórico. Se pretende desmitificar al héroe, que se le vea el lado humano, porque como tal, todos cometemos errores. Entonces, al momento de desmitificarlo, es más fácil que el adolescente se sienta identificado con el personaje y se sienta atraído por su historia. Entonces, esta idea pretende generar interés y motivar a los jóvenes en el estudio de la historia. Obviamente esto es complementario a las clases de historias que van a llevar de manera curricular los estudiantes y solamente sería un apoyo para el profesor, ¿no? ¿Cuál es la problemática que pretendemos solucionar con este programa?
Como lo comenté anteriormente, la historia se ve como una materia en la que se tendemos a memorizar. Sin embargo, la historia es mucho más que memorizar. La historia es el conjunto de culturas, personajes, acontecimientos, etcétera, que se han llevado a cabo desde la historia, desde el inicio de la humanidad. O sea, es muy rica, muy compleja la historia y englobarla solamente en repetir y memorizar realmente no la hace atractiva a los jóvenes. Tenemos que flexibilizar la enseñanza. Debemos de dejar aquellos esquemas rígidos y hacerla atractiva a los jóvenes. Y a través de una manera informal pensamos hacerla, acercarla a este segmento, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos generales de nuestro proyecto? Promover la enseñanza de la historia en los adolescentes, desmitificar la historia a través de la humanización de los personajes históricos y generar la idea de una historia cuyos hechos pasados tienen y tuvieron repercusiones en el presente. Yo creo que esto es muy importante porque si vemos la historia, los hechos que memorizamos como algo aislado, pues no se le ve sentido, se ve como algo ajeno. Sin embargo, si esos hechos pasados se relacionan con hechos presentes o en nuestro pasado inmediato, entonces eso puede ayudar a que el joven lo vea como algo cercano a él, que le incumbe, que le afecta o le va a afectar, y eso se le haga más atractivo. Dentro de los objetivos particulares, tenemos que, primero, utilizar el podcast como estrategia de difusión de la historia. Incorporar un formato amigable, jovial, que sea atractivo para los adolescentes. Yo diría un formato irreverente, rebelde e informal. O sea, no quedarnos en lo amigable y jovial, sino que sea retador, que rete al espectador, al oyente, que lo rete, que lo invite a través de estos retos a leer, a conocer, a profundizar en los temas. Otro objetivo particular es generar contenido sustentado en diferentes visiones de la historia. Ese es básicamente yo creo que es lo importante del podcast, porque al generar esa mesa de diálogo, vamos a contraponer visiones de la historia. Cada historiador va a presentar una postura, la cual se va a analizar, no tanto para que quede en la anécdota, sino más que nada para generar esa polémica sobre algo que pasó y al generar polémica que se haga atractivo. Y finalmente, el último objetivo particular es tratar de mantener una visión incluyente, analítica y crítica de la historia. Y, sobre todo, que los jóvenes se formen un criterio sobre lo que están escuchando. ¿Cuáles son los recursos que vamos a utilizar? Vamos a dividir los recursos en tres: recursos humanos, recursos técnicos y recursos materiales. En los recursos humanos, pues vamos a tomar en cuenta a las personas que van a intervenir en la elaboración del podcast. Entonces estamos hablando de los dos historiadores que van a elaborar el guión y que posteriormente lo van a discutir, lo van a platicar, van a comentarlo con un tercer historiador. ¿Por qué historiadores? Pues porque obviamente estamos hablando de temas históricos. Entonces estamos planteando que sean especialistas en su área. O vamos a necesitar un técnico, que puede ser un ingeniero en sistemas, que va a llevar a cabo tanto la grabación del podcast como su edición y se va a encargar de todos los aspectos técnicos hasta su publicación. Y finalmente, podríamos hablar de algún personal de apoyo, posiblemente alguna secretaria, alguien que esté al pendiente de las redes sociales, de los comentarios de la gente, etcétera. Dentro de los aspectos técnicos, pues entra todo el equipo que vamos a utilizar en la grabación de los diferentes capítulos, ¿no? Desde lo que viene siendo el área de grabación, el área de edición, el área de recepción,
extensiones para conectar el equipo, contactos múltiples, micrófonos, una mezcladora de audio y video por si fuera necesario, las cámaras de video, un comedor, una sala donde estar la gente o donde llevar a cabo la grabación, lámparas, algunas mamparas, computadoras con acceso a internet, una impresora con escáner, la recepción, un escritorio, sala de estar, etcétera, ¿no? O sea, todo lo que implica el trabajo técnico para llevar a cabo el podcast. Bien, aquí podemos ver una pequeña sala de grabación, vemos computadoras, vemos eh, micrófonos, obviamente hay una mesa, hay sillas, etcétera, ¿no? Dentro de lo que mencionamos. ¿Qué materiales? Pues básicamente vamos a utilizar material de papelería. Desde papel bonds, toner para impresora, una pizarra para marcar pendientes, marcadores, folders, archiveros, libreros, plumas, lápices, etcétera, ¿no? Todo eso es lo que vamos a utilizar para llevar a cabo tanto la grabación, la edición y la publicación de los podcasts. Nuestro cronograma de actividades está distribuido en este caso en 15 semanas. Se consideró la elaboración del proyecto, la identificación de los formatos a utilizar, cuál es la temática que vamos a llevar a cabo, se van a gestionar recursos para implementar el proyecto. Dentro de esta gestión de recursos puede ser la invitación de algunos patrocinadores, por ejemplo, compra de equipo, adecuación de los espacios de las áreas que vamos a tener para llevar a cabo todas estas actividades. Menciono nuevamente una sala de recepción, una sala de grabación, una sala de edición, etcétera. ¿Qué más vamos a utilizar? Básicamente, ya con todo el equipo, se va a llevar a cabo la investigación para empezar a elaborar los guiones. Se hace la investigación documental, se hacen algunos ensayos y posteriormente se graba el programa. Ya con el programa que ha sido editado, trabajado por el ingeniero, se lleva a cabo la transmisión y medimos el impacto. Y damos seguimiento a todos los comentarios de las personas que vieron el podcast para, pues, retroalimentarnos. ¿Cómo vamos a evaluar el proyecto? Ya sé que nosotros vamos a grabarlo, lo vamos a subir, pero ¿cómo voy a identificar el impacto que estamos generando? Bueno, vamos a tratar de medir la audiencia. El tamaño de la audiencia se puede determinar a través de los likes en Facebook, las vistas en YouTube, visitas a la página web, menciones en redes sociales, buscar por el número de patrocinadores y por el monto del patrocinio. Entonces, ya en base a esto, podemos determinar, en base a nuestros indicadores, poder determinar si tenemos una audiencia amplia que nos está escuchando y y generar estrategias para incrementar nuestra audiencia. ¿Cuál va a ser la promoción? Bueno, la promoción del proyecto se va a hacer a cabo a través de redes sociales, como Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, para lo cual se genera una cuenta a nombre del proyecto en cada una de estas redes. Además, vamos a generar una página de internet donde vamos a tener toda la información de cada uno de los programas, incluyendo tanto la bibliografía consultada, tanto por los investigadores que tenemos de planta como por el invitado, y grabar los programas para que estén en la red. Se sube la grabación, se sube el video, el audio, entonces ya la gente que lo quiera escuchar nuevamente, pues nada más se posiciona en el capítulo que quiera y adelante, ¿no? Y otra forma de promocionarlo es que pretendemos inscribir nuestro podcast en la página de Spotify.
ya sea que se contrate el servicio o sea gratuito, subiríamos todas las grabaciones, todos los podcasts a esta página, pues para que pueda llegar a una mayor audiencia. Bien, aquí tenemos un ejemplo de un podcast de historia que se llama Historia para Tontos, que está en Spotify. Esa sería la idea de llegar a este grado para que tengamos un mayor acercamiento con el público potencial que pudiera existir. Bien, algunas reflexiones finales. ¿Por qué es importante elaborar un proyecto? Ya sea un proyecto de inversión, un proyecto de gestión, un proyecto de cualquier naturaleza. Un proyecto primero nos va a permitir minimizar el riesgo. ¿Por qué? Porque en el proyecto están consideradas todas las etapas y fases del proyecto que vamos a llevar a cabo para conseguir un fin. De esta manera nos va llevando de la mano qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer y en dado caso a quién debemos recurrir, porque toda esta información debe estar en el proyecto. El proyecto, al contemplar todas las actividades que se vamos a llevar a cabo, también contempla los recursos, el proceso productivo, las necesidades de equipo, infraestructura, mano de obra, recursos financieros, etcétera. Entonces, ahí en el proyecto está contemplado todo, incluyendo quién va a hacer cada una de las etapas que estamos considerando. Ahora, el proyecto también permite identificar áreas de oportunidad y replantear lo que estamos haciendo. Si yo, cuando llevo a cabo el proyecto, descubro a que adolece de alguna falla, tengo la oportunidad de corregirlo y mejorarlo. O sea, un proyecto es dinámico. No estamos hablando de cuestiones estáticas que sean rígidas. No, al contrario, el proyecto debe ser dinámico y flexible para adaptarse a las diferentes situaciones del contexto en que nos estamos desenvolviendo. Y finalmente, el proyecto se debe apegar a un cronograma, pero también debes tener la flexibilidad de que en caso de que se necesite modificarlo, adecuarnos a la nueva propuesta, ¿no? Ahora, en el caso de los proyectos de inversión y en el caso de este proyecto que estamos planteando, en nuestro caso no es necesaria. No estamos hablando de una cuestión económica que nos interese la recuperación del capital, por eso estamos buscando patrocinadores para que se cubran los costos. Sin embargo, cuando va implícito la cuestión económica, que el proyecto implique una idea de negocio que necesite tanto recuperar el capital como generar una utilidad, pues existen los indicadores necesarios dentro de lo que se denomina la corrida financiera para determinar cuál es la rentabilidad del proyecto. Para esto se generan indicadores como viene siendo la tasa interna de retorno, que es la TIR, el valor actual neto, BAN, la relación beneficio-costo, entre otros indicadores que nos permiten determinar la rentabilidad de lo que estamos haciendo. Nuestro proyecto, al ser más de carácter social, tendrá otro tipo de indicadores. Por ejemplo, el tamaño de audiencia, que ya lo habíamos comentado. Y si pudiéramos identificar dentro de esa audiencia a nuestros clientes potenciales, a nuestros escuchas potenciales, podríamos aplicar alguna cuestionario, alguna encuesta, una muestra para determinar un impacto más real. Sin embargo, bueno, primero tendríamos que generar una base de datos donde pudiéramos acceder a la información de contacto de algunas de las personas que nos escuchan. Tal vez a través de en las redes sociales, que la gente que nos vaya siguiendo, que se vaya sumando a nuestras diferentes páginas, a través de ellos pudiéramos, por ejemplo, evaluar un impacto final en el conocimiento de la historia o en el interés que está generando en el público lo relacionado con la historia para poder determinar ese impacto que queríamos generar para el cumplimiento de los objetivos que planteamos inicialmente. Bien, finalmente tenemos lo que es la bibliografía. Obviamente se buscó información tanto de lo que es un podcast, cómo se trabaja, cómo se desarrolla, como de la cuestión educativa con relación a la historia.
cuál es la percepción, cuál es un diagnóstico de la materia de la historia en la educación básica, en la educación media, y en base a esto generamos el presente documento. Pues muchas gracias por su atención, espero que el tema sea de su interés y también esperamos que en un futuro poder llevarlo a cabo este proyecto y generar un pequeño podcast donde podamos confirmar o confirmar o modificar la propuesta que estamos planteando. Muchas gracias, que tengan una excelente noche.